Muy buenas a todos, bienvenidos a Las Cofradías, el programa Cofrade que empieza hoy en YouTube. Como en otras ocasiones, soy Fran Cristófol y estoy acompañado de Jaime Moreno. Muy buenas. Muy buenas, Fran. ¿Qué tal? Aquí de vuelta a los ruedos. Pues sí, una vuelta de tuerca, nunca mejor dicho, una vuelta diferente, una vuelta que, bueno, donde nos hemos individualizado, independizado y donde vamos a tener unos contenidos muy parecidos a los que proponíamos en la edición pasada, pero bueno, con otro enfoque, con más libertad en el sentido horario, en el sentido de contenido y bueno, a ver cómo sale. Yo tengo mucha ilusión puesta y muchas ganas. Es una cuestión, sobre todo, como decías, de libertad horaria. Aquí han cambiado mucho nuestras vidas, la de todos nosotros por mor de la pandemia. Y bueno, pues hemos decidido, como decías, independizarnos. Hoy, de hecho, estamos de alquiler en la Casa Hermandad de la Sentencia, nos han recibido aquí. Y bueno, un cambio sobre todo en el espacio y en el tiempo, pero en el tono y en las formas vamos a mantenerlo. En el tono y en la forma, creo que el estilo es innegociable y en este caso pues vamos a ser fiel a lo que ya propusimos el año pasado y que bueno, que en cierto modo gustó por lo menos a una parte del público y así nos lo hicieron saber, ¿no? Estamos empezando, estamos abiertos a todas las críticas, positivas, negativas, siempre constructivas. Si son destructivas le haremos un poquito menos de caso, pero se trata sobre todo de seguir con este estilo, seguir con esta idea, seguir creando contenidos diferentes. Aquí hay una clave. En los programas, vamos a explicarlo ahora Jaime y yo de forma somera, en los programas vamos a tratar poca actualidad. Vamos a profundizar en temas. Que puede ocurrir que de cuando en cuando esos temas estén de actualidad. Sí, yo creo que la actualidad tenemos acceso a ella continuamente. La información no se consume, se devora. Necesitamos información continuamente y de hecho creamos información continuamente. Entonces, dar otro punto de vista y otro enfoque a un programa de cofradías, que tenemos una gran variedad en esta ciudad, afortunadamente, y tratar los temas de otra manera, pues creo que aporta. Vamos a ver, el proyecto es muy sencillo. El proyecto es un proyecto formado por Jaime, por Miguel Díaz, alias Miguel Pureza, y por mí. Partimos hoy en esta nueva singladura, que me gustan estas metáforas y estos clasicismos. Partimos hoy y vamos a empezar a hacer un programa en 2 partes semanal. Vamos a tener una primera parte de entrevista. Nuestra intención es que sea de en torno a 30 a 45 minutos. Va a haber días que es imposible dejarlo tan cortito porque, como siempre, vamos a tener invitados que van a tener muchas cosas que decir, aparte de lo que podamos decir Jaime o yo. Y claro, aquí no tenemos limitación horaria, no tenemos ningún problema en quedarnos hablando 1 hora. Lo único que sí, los programas van a tener una organización en la que vamos a empezar con una columna de entrada que sería mía, luego empezaríamos con la presentación, con una primera parte de la entrevista y haríamos ahí un pequeño descanso por mi parte, porque Jaime nos presentaría su lanzada. Sí, la lanzada que va a venir remozada, le vamos a dar otro aire en las formas, que no en el contenido ni en la intención, que como bien sabéis pues es una columna crítica más o menos ácida sobre algún tema de actualidad o no, pero normalmente sí relacionado con la actualidad cofrade. Y luego seguiríamos con una segunda parte de esa entrevista con el invitado de la semana y cerraríamos con una columna de humo. Con una columna de humo de nuestro querido Miguel Díaz, que nos va a aportar también su visión personal sobre algunos de los diferentes aspectos o noticias que se hayan generado en el último tiempo, y cerraremos con una estampa antigua, ¿no? Una imagen con un breve comentario que nos ubique en un pasado y nos sintamos herederos de aquel pasado, lo conozcamos y profundicemos un poquito sobre lo que fuimos. El programa está soportado, que dirían los snobs, está soportado por la Asociación Cofrade, que es ese sustento legal que le hemos dado a este grupo de amigos, en el que también nos acompañan Quisco Zambrana y Mimo, sí. Bueno, pues para tener esa posibilidad de seguir creciendo. Sí, como podéis ver, los nombres siempre son muy originales, sí. De todos, ¿no? La revista Cofrade, el podcast Cofrade, las cofradías en YouTube, porque son las cofradías en YouTube, y la Asociación Cofrade, la Asociación Cofrade. Bien, con esto terminaríamos la primera parte del programa, un programa que está editado, que está grabado, pero que está cercano a la semana en la que se emite. Luego viene lo chulo, lo distinto, lo bonito, más allá de un programa de entrevistas en profundidad,
que es la tertulia. Una tertulia, Jaime, que vamos a hacer en directo. Todos los jueves a la misma hora, iremos anunciándolo, seguramente a las 10 de la noche. Aproximadamente. Donde, pues bien Jaime, Miguel o yo, o bien Jaime y Miguel, o bien Miguel o yo, iremos cambiando las piezas para que quepan más voces. Más voces que nos acompañen a hablar. Ahí sí podremos entrar más en la actualidad, porque va a ser al fin y al cabo una tertulia relacionada con el tema de la entrevista. Así es y así queremos que sea. Y no solo contar con más voces y con más opiniones que nos aporten su visión del tema que hemos tratado en la entrevista, sino intentar también vuestra participación a través de comentarios, porque como estamos emitiendo en directo, pues a través de comentarios en redes sociales, pues hacernos eco también de vuestra opinión y de vuestros deseos sobre el programa y sobre el tema que estamos tratando. Vamos a emitir a través de Facebook y a través de YouTube. Iremos tuiteando, ya veis que hemos creado todo el elemento, todo el compendio completo de redes sociales para estar ahí. Por cierto, también agradecer mucho el trabajo de David Claros, diseñador, que es quien ha ideado y ha desarrollado toda la historia gráfica del programa Las Cofradías en YouTube. ¿Quién nos ha vestido para la ocasión? Jaime sabía lo que quería ponerse, pero David ha dicho, vamos a poner estos colores, pero aquí estamos. Duraremos lo que duremos, que por nosotros por lo menos mínimo una temporada. Sí, yo creo que menos podríamos considerar que no hemos cumplido objetivos, ¿no? Claro, nosotros con los medios que tenemos ahora mismo, pobrecitos pero suficientes, podríamos incluso daros una Semana Santa en directo, pero bueno, eso ya hablaremos en otro momento. Bueno, sí, eso habrá que verlo para 2022 probablemente, así que... Hoy es el primer programa. Ahora me voy a quedar con vosotros porque os voy a dar esa entrada, pero Jaime, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. El primer programa es a alguien que tenemos muy cerquita, es alguien que es una persona que sabe mucho de cofradías, que sabe mucho de historia y al que le tenemos, en mi caso, respeto y cariño, en tu caso, incluso una larga amistad. Respeto, cariño, amistad larga y admiración. Es un cofrade que bueno, que a la mayoría de vosotros no va a sorprender ni os va a resultar extraño su nombre. Es David Barea Fernández. David Barea es un cofrade, bueno, un estudioso, un investigador de la Semana Santa, un preocupado siempre por conocer el pasado, por ser muy quisquilloso y muy veraz en lo que cuenta, bucea fuentes, investiga, pregunta, consulta. David es una persona que tiene como segundo apellido que no hemos nombrado, rigor. Es decir, lo que David cuenta es siempre una verdad contrastada. Y creo que David es la persona ideal para abrir este programa y a ayudarnos a aterrizar con vosotros y dar una panorámica general de qué ha pasado, qué está pasando y qué puede pasar en los próximos meses en torno al todo el contexto cofrade. Antes de pasar a la entrada, agradecimientos preventivos. En primer lugar, agradecer a la Cofradía de la Sentencia que nos haya permitido estar hoy aquí. En segundo lugar, por supuesto, como siempre, a Cabeza de Varal, con cuyos vídeos vamos a seguir contando, y también a Guillermo Pérez Pino, que nos ha permitido también el uso de sus vídeos en YouTube. ¿Qué más agradecimientos? A todos los que nos estáis viendo, por supuesto, a todos los miembros de esos grupos de WhatsApp que nos van a servir también como fuente, como manantial del que ir profundizando en temas, porque al final, como cofrades que somos, estamos en el día a día y lo que nos gusta no es solo la actualidad, que lamentablemente la pandemia nos ha dejado una actualidad raquítica. Es el momento a lo mejor de... Bueno, yo quería simplemente añadir a todos los que cada uno con su ánimo y sus opiniones nos han impulsado y nos han ayudado a iniciar esta idea con sobre todo eso, su ánimo, ¿no? Y a todos los que han puesto un poquito de ayuda cuando se les ha requerido para que esto sea una realidad. Así que, por primera vez, las cofradías en YouTube. Aquí empezamos. Muy buenas. Pues como decíamos al principio, Jaime y yo, después de esa entrada, hoy primer programa de las cofradías en YouTube y hemos querido pues estar casi como en casa, mantener el tono, pero siempre estar rodeados de gente con la que nos sintamos cómodos y sobre todo, Jaime,
gente con la que hablar de cofradías y que sepa de cofradías. Lo comentábamos antes que, bueno, esta ciudad afortunadamente cuenta con muchas personas muy capacitadas para hablar de cofradías, pero uno de ellos, sin duda, es quien nos acompaña hoy, nuestro invitado, que no es otra persona que David Barea Fernández. Pues muy buenas, David. Muy buenas. Muy buenas. Aquí en condiciones normales diríamos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es lo bueno de esta libertad, tanto a la hora de grabar como a la hora de emitir y a la hora de verlo. Nosotros vamos a emitir los jueves por la tarde, pero seguramente haya quien nos vea los viernes por la mañana o a cualquier hora. Tú sabes que el cofrade Claro. al final tiene horas intempestivas. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias. ¿Vosotros qué tal? Pues hoy estamos de estreno. Estamos... Enhorabuena. Muchas gracias. Y que haya Bueno, que mucha si no- suerte para si esta no- nueva andadura. Te agradecemos eso porque si no hay suerte y hoy sale mal, pues ya lo dejamos y no seguimos con el proyecto. Pero bueno, estamos viviendo, David, una época cofrade un poquito extraña. Lo social lo conocemos de sobra. A mí hay un punto, y creo que podríamos empezar, Jaime, directamente ya en ese tono de tertulia que queremos hoy. Estamos en un estado anímico en el mundo cofrade muy complicado. Hay voces, leíamos hace semanas blogs en Sevilla, incluso yo soy de los que anímicamente está por los suelos porque soy consciente de que nos queda por lo menos otro año más de parón. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú actualmente ese ambiente cofrade de forma general? Ya iremos entrando en las cosas buenas que han ido pasando. Yo lo que veo es que hay una especie de paralización, ¿no? Absoluta. O en buena medida. Veo que el cofrade tiene una ansia importante de que vuelva todo a la normalidad, como mucha impaciencia por eso, que por otra parte es normal, porque no estamos acostumbrados a que esto suceda, pero también es verdad que, en mi caso por lo menos, yo lo estoy asimilando de una forma, no sé, desde una perspectiva más tranquila quizás, porque al final la realidad es la que es, tampoco te puedes tirar de los pelos, ¿no? No hay otra. El otro día yo tengo esos momentos de pensar que cada uno tiene su sitio. Yo en la moto voy pensando, voy reflexionando y me paré en el arcén, vamos, iba por ciudad y me dije, a mí hay una cosa que me da mucho miedo y es esa generación de jóvenes cofrades que se han quedado en la superficie. Lógicamente un cofrade que se ha quedado en la superficie, en cuanto no haya superficie, desaparece. Mi reflexión, y aquí ya yo creo que tenemos para hablar, es ¿necesitamos a ese cofrade superficial? ¿Queremos seguir repitiendo que hay 80.000 80.000 cuotas de cofrades? ¿O mejor descremar y quedarnos con lo bueno? Yo creo que esto va a conllevar a una, digamos, a una síntesis de lo que es el cofrade. Estamos viviendo un tiempo de mucha zozobra, un tiempo indefinido e indeterminado. Esto no es una meta, no tiene una meta donde digamos, porque decíamos el año pasado, la Semana Santa de 2021, ya estamos viendo cómo vienen dadas, ¿no? Va a ser muy complejo todo y bueno, a lo mejor ese descremado, porque que tú decías, y quitarle pues cierta caspa sobrante a la superficie, no es del todo desdeñable. Es decir, a lo mejor hay que cambiar el modelo de cofradía y de Semana Santa y esto nos lo está haciendo ver. Necesitamos, o la Semana Santa, la conmemoración, las cofradías necesitan de cierta pureza, de cierta autenticidad. Vamos a dejarnos a lo mejor de ciertas cosas que son superficiales, esnovistas y de cara a la galería o de postureo, como se dice hoy en día, y vamos a centrarnos a lo mejor en la esencia de lo que es la conmemoración y de lo que son las cofradías. Hombre, yo pienso que lo que tú has dicho de que eso cofrade superficial, que se queda con todo el ruido de fuera y apenas se involucre y demás, también es necesario, porque al fin y al cabo todo lo que sea sumar es importante, ¿no? Las hermandades también sabemos que se nutren de personas que aportan su cuota y todos los cofrades no van a ser de estar todo el día en la hermandad, de participar en todo. Yo creo que todos tienen cabida. Sí, pero David, ha hecho referencia, Fran, a un artículo de una... No recuerdo qué bloguera salió, Sí. También lo entrevistaron en 101, el guión... que hablaba de los pagacuotas, literalmente, Sí, ¿no? sí. Sí, es verdad, lo leí también, sí. De los penitentes pagacuotas que nos hacen la vida más cómoda. Es decir,
Yo no, estoy contigo, no tiene por qué implicarse continuamente el hermano, porque a lo mejor no tiene disponibilidad o vive fuera de la ciudad o pasan muchas circunstancias. Puede ser su grado de implicación. Pero claro, su grado de implicación no implica el desapego hacia el hermano y el tenerlo en esa postura que muchas veces las cofradías han ejercitado, ¿no? De este es mi sustento y no me vales más que para sustento. Sí, estoy de acuerdo, eso es verdad. También es cierto que, hombre, lo que estamos hablando es que este momento yo creo que es histórico, pero también hay que sacar algo bueno de ello, como tú dices, y hemos comentado nosotros, tú sabes, en otros foros, de que hay que buscar a lo mejor una reinvención de todo esto, porque las cofradías han estado basadas mucho tiempo sino sustentadas por esas grandes aportaciones que dan las agrupaciones, consejos, llamémoslo como sea, y se han instalado quizás en una gran comodidad. Entonces ahora que están viniendo, que es que no llevamos todavía, bueno, llevamos muy pocos meses realmente, son 7, 8 meses de pandemia y de las hermandades paralizadas y demás, pero hay que buscar también quizás unas nuevas fórmulas, una revisión interior de lo que es la esencia de una hermandad, ¿no? Una reinvención sin perder el sustrato, sin perder lo importante. Yo como este primer programa nos ha dado mucho tiempo para ir pensando, para ir inventando, a mí se me venía cada 2x3 a la cabeza la época última de retransmisiones en 7 Televisión, cuando en un fin de semana pudimos grabar a Dani, el diácono jesuita, Dani Cuesta, grabamos también con Antonio García Barbeito. Pasamos un día que a día de hoy es imposible pensar en volver a pasarlo. Sí. También hablábamos esa semana justo el viernes cuando salía Pedro Sánchez a dar las primeras indicaciones para el posible estado de alarma con Juan Rosén. En el caso de Antonio García Barbeito, Juan Rosén, esos cofrades que llevan, sobre todo Juan, que lo conocemos más, que llevan toda la vida en este mundo cofrade, no habían visto algo así. Un cofrade con tantos años de experiencia, por llamarlo así, como si esto fuera un trabajo, ¿cómo afronta o cómo se reinventa? Pues mira, yo creo que desde la experiencia, por supuesto, como primera materia prima que tienen ellos, porque ellos a lo mejor no han vivido esto, porque una cosa que no tiene nada que ver, pero bueno, la década de los 30 ya sabemos que fue absolutamente ominosa, no fue una calamidad. Hubo 2 años procesiones, el 35, el 31, el 35 y el 39, me parece, los 3 años que hubo procesiones. Yo creo que a lo mejor ellos, desde la madurez y desde la tranquilidad, son más capaces de la espera. Y creo que en general todos deberíamos de revisar la historia y mirarnos en ella para contemplar que a lo mejor, como comentábamos alguna vez en la otra temporada, en el otro programa, lo que siempre ha sido dado, lo que era muy fácil y muy sencillo, igual no lo es. Y a lo mejor tenemos que replantear los conceptos, no solo ya el de la Semana Santa, sino ciertos conceptos sociales, ¿no? Hemos llegado a quizás la cima, ¿no? Del estado de las cofradías, de la vida de la Semana Santa malagueña y en general, en Andalucía también. Hemos vivido la época más dorada, de mayor esplendor quizás. Pero es cierto que ahora, pues bueno, son situaciones que también tenemos que estar preparados para vivirlas. Y no es criticar a alguien concretamente, pero recuerdo cuando estábamos confinados, mejor dicho, que las iglesias, todo estaba cerrado obviamente, y se quedaron tronos montados, altares montados y demás, y todo el mundo anhelaba volver a ver a sus imágenes. Bueno, pues ya llevan abiertos mucho tiempo los templos, y los templos siguen como estaban antes de la pandemia. Curiosamente, David, en el BOE, en aquella época, no se hablaba del cierre de los lugares de culto, sino de las celebraciones. Es verdad. Es decir, una persona, lo que pasa es que no se dio publicidad, no se hizo público porque no hubiera ilusos u optimistas ellos, para que no hubiera aglomeraciones. Claro. Las iglesias estaban abiertas, uno caminaba por calle Granada y Santiago estaba abierta en su horario habitual, estaba el Santísimo expuesto. Yo creo que hubo fechas y hubo dudas. Bueno, dudas que seguimos teniendo prácticamente. Claro, porque hubo un momento de confinamiento en el que solo podías salir a comprar al médico y a la farmacia. No había más posibilidad que esa. Trabajar siquiera, ¿no? Exacto. Entonces, ahí el templo no podía estar abierto. Puede ser una necesidad espiritual, por supuesto, pero no debería estar abierto porque bueno, yo creo que para rezar un templo es lo óptimo, pero cada uno puede hacerlo privadamente en su casa y en su domicilio.
No lo sé, yo creo que esto va a ser complicado, va a haber que reinventarse y va a haber que tirar de mucho ingenio y de mucha paciencia. Y yo creo también de mucha mirada al interior, ¿no? De las personas, la fe. Y de las propias es que al final es lo que debe primar, porque si nos quedamos con que sí, que a todos nos gustan las bandas, las cofradías en la calle, todo eso, claro, si a todos nos gusta, pero bueno, es que es eso, la Semana Santa, ya lo sabemos, pero primero está el culto y tenemos que también mirar a eso, creo yo, vamos. Mira, Jaime, que es quien prepara los guiones para que yo luego venga aquí y lo diga todo. Me consta. Pero luego yo soy el que monta. Saldrá muy mal esta primera vez, yo pido disculpas de primera. El debut. Aquí hablaba, bueno, pues tras la Semana Santa, la agrupación de cofradías. Yo creo que la agrupación de cofradías en esta pandemia debe tener un punto y aparte, nunca mejor dicho, sobre el que hablar. Yo no sé hasta qué punto queréis vosotros profundizar, pero yo creo, y bueno, yo creo que no soy sospechoso ni de defender ni de atacar porque sí, sino yo tengo mis ideas que siempre he presentado. Yo creo que la agrupación de cofradías, y concretamente la agrupación de cofradías de Málaga, no otras que han actuado de otra forma, en aquellos días del 13 o del 11 al 15 de marzo, hizo algo parecido a un ridículo tremendo. Cuando Sevilla ya había dicho que no en una reunión, alcalde, presidente del Consejo y arzobispo, Málaga tuiteó, que es, queramos o no, el medio de comunicación que utilizamos los cofrades hoy, tuiteó diciendo que todavía estábamos pensando la mejor de las soluciones. Luego hemos tenido un periodo de carencia en la devolución de los abonos. Luego hemos tenido hasta el pasado jueves, que escuchaba a Pablo Atencia, el presidente, en Las Luces de la Ciudad, el programa de José María de Loma en 7 Televisión, después de que los obispos del sur hayan dicho que tenemos que pensar en otra cosa que salir a la calle, mantener esa esperanza y positividad que creo que solamente queda en su ánima. Sí. Yo no sé cómo lo veis vosotros. Yo también lo escuché en Onda Cegrí, tienen unos programas de actualidad malagueña y estuvo entrevistado el otro día y también dijo algo así, parecido a eso, ¿no? A que hay que todavía, vamos a ver, a mí me parece fantástico intentar impregnar de optimismo a los cofrades de la sociedad, pero también es verdad que en aquellos días yo creo que pecaron a lo mejor un poco de falta de realidad o de información. Yo creo que faltó información quizás, ¿no? Porque la de Sevilla es verdad que se adelantó, fueron unas horas o un día. Pero luego, eran unas horas que todos estábamos en casa esperando a ver qué se decía. Se ha dado muchas vueltas también con lo de los abonos, eso es cierto. Y luego ha sido como lo de tienes que llamar tú para que te lo den, o ir allí para que te lo devuelvan, que también, pues bueno, se facilita... No estaba la solicitud telemática, pero que eres tú el que tenía que actuar. Sí, pero hay personas mayores que a lo mejor, aunque bueno, tienen familia que podrán hacerle la gestión, pero es verdad que quizás pues están, no digo que vender humo, pero... No sé, es que estamos así, es que por desgracia estamos así. Se han suspendido tantísimos eventos, conciertos, de todo. Te había hablado de que es bueno generar optimismo, yo estoy de acuerdo, pero no un optimismo ilusorio. Claro, es decir, que el día antes, justo cuando el Sevilla ya había dicho que se suspendían las estaciones de penitencia, nosotros lo dijimos al día siguiente, siguieran los obreros en la Plaza de la Constitución montando la tribuna, aquello decía poco y mal del malagueño. Pero esto es como aquello de yo no soy un pesimista, yo soy un optimista bien informado. Quizá todos tenemos el mismo caudal de información. Hay una diferencia notable en la interpretación entre unos y otros. Sí. Tenemos claro que no va a haber vacuna por lo menos hasta enero o febrero. Para vacunar a 46 millones de españoles o por lo menos a 8 millones y medio de andaluces, no quedamos una tarde en la Plaza del Pueblo y nos vacunamos todos. Hay que tener eso también en mente. Hay que desplegar toda una infraestructura que va a llevar muchos meses para cumplimentarla. Y en cuanto a lo que estabais diciendo de la devolución de abonos, yo creo que aquí hay que aplaudir fuertemente al Consejo de Hermandades de Cádiz, porque fue el primero en resolverlo y de una manera, a mi juicio, bastante brillante, que dando varias opciones y no cobrando, y bueno, yo creo que dieron un ejemplo. Luego ya se sumaron los demás consejos, pero creo que aquí Cádiz fue la punta de lanza de cómo solucionar y gestionar un problema básicamente económico, que podía conllevar un problema jurídico y social, ¿no? Y creo que lo solventaron con éxito. Yo no soy abonado, con lo cual ahí no puedo opinar. Yo no tengo abono, pero lo he conseguido, pero no llegué a hacerlo efectivo, o sea, no llegamos a tener físicamente el abono. Pero... Hay una organización no organizada como tal, llamémoslo
como queramos, una reunión informal de algo que se ha dado en llamar el G9, que por momentos ha sido el G10-1, etcétera, que es esa reunión de los 9 presidentes de consejos de hermandades, consejos, uniones, federaciones y agrupaciones de hermandades y cofradías de las 8 capitales de provincia andaluzas más Jerez, digamos las más pujantes. Por momentos se han incluido en su momento Antequera, creo que en otra de las reuniones hubo otra incluida, no recuerdo cuál. En septiembre hubo una reunión, la de Antequera, en la que poco menos que se dijo que íbamos a salir a la calle, pasara lo que pasara. Yo no sé, porque en septiembre teníamos las cosas con aún más incertidumbre que ahora. Ahora estamos otra vez en estado de alarma, estamos otra vez pendientes, por lo menos hasta dentro de 6 meses. Estamos más cerca de primavera que de septiembre. Exacto, pero yo creo que entre algún núcleo cofrade, entre los que se encontrarían estas 9 o 10 personas que son las que mandan en las organizaciones de las procesiones, hay una necesidad, no sé si es una necesidad económica, egoísta, social, legal, no lo sé, y lo digo francamente. Tú has hablado de las que mandan, a mí me gustaría usar más las que nos representan. Se supone que tú representas a una serie de cofrades y que tú transmites la voluntad de esa serie de cofrades. Depende de la interpretación que cada uno haga, claro, y en qué momento. Claro. Personas que en todo momento piensan que un consejo, una unión, una federación, una agrupación es la representación de todas las hermandades, y en otros momentos, según intereses, son simplemente la representación de esa comisión permanente o junta de gobierno. Bueno, a mi juicio y desde mi humilde opinión, yo creo que un presidente de un consejo, de una federación o de una agrupación tiene que contar con la voz coral de las 41 hermandades o 41 que somos, y debe transmitir una voz que no tienen por qué coincidir las 41 en su opinión, pero tiene que transmitir una voz mayoritaria dentro de ese seno de hermandades. Yo pienso que se buscó también pues una huida hacia adelante. Estaban buscando la fórmula de, sobre todo, creo yo, de salvar el aspecto económico. Bueno, no creo yo creo que todos lo sabemos. Eso es lo fundamental, porque las cofradías no tenían previsto este tipo de situación. Bueno, nadie lo tenía previsto. Pero quizás, pues hay cofradías que estén con necesidades perentorias de hacer pagos, y aquí en Málaga lo hemos hablado en algunos foros también, de que tenemos ese problema de la hipoteca de las casas de hermandad, que no es tan común en otras ciudades porque tienen otro tipo de instalaciones, al tener sus templos, claro, pero nosotros necesitamos grandes solares, grandes construcciones. Valen espacios más modestos. Claro. Entonces yo pienso que ese, pero bueno, al final te va a dar de bruces, porque no hay mucho más que hacer. Vamos a darnos un descanso, porque si no vamos a seguir dándole vueltas a algo que nos daría para varias horas, como ya nos ha dado en otros foros. Vamos a hacer aquí una pausita, vamos a escuchar a Jaime con su lanzada certera y vamos a seguir hablando, pero vamos a dejar ya la parte de la pandemia y nos vamos a ir a esa actualidad casera que nos ha tocado vivir. Pero más llamativa, más bonita, más cofrade. Vamos a pasar de lo económico, de todo lo que tenemos alrededor, que tampoco nos está gustando, tanto personal como cofrademente, y vamos a entrar ya en lo cofrade, que es a lo que hemos venido a escuchar hoy. Es lo que nos gusta de verdad, ¿no? Sí. Pues vamos a escuchar a Jaime Moreno con esa lanzada, y nada, un poquito estamos aquí, seguimos en las cofradías en YouTube con David Barea, desde la Casa Hermandad de la Cofradía de la Sentencia. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a La Lanzada. Esta perversa pandemia lleva ya casi 9 meses con nosotros, apartándonos de esa ancestral poética que supone la contemplación de nuestras imágenes procesionando, y a cambio nos ha sumergido en la épica batalla que la lucha contra el virus demanda de la sociedad y, por extensión, de las cofradías y de todos los cofrades. Pero una vez superado el shock inicial, debemos empezar a plantear soluciones que vayan más allá de lo temporal y que con carácter indefinido nos ayuden a salvar este momento y a estar también preparados para cualquier otro que pueda llegar en un futuro que esperamos muy lejano. Se hace necesario un cambio de modelo, más allá de lo económico, que aporte a nuestras corporaciones una gestión sostenible. Reflexionar desde una honesta transparencia sobre quiénes somos, qué tipo de relevancia social tenemos y cómo podemos llegar a nuestros hermanos, que son el legítimo soporte de las hermandades,
Aportar generosamente cada uno de nosotros lo mejor que tengamos para engrandecer, sin salir a la calle, todo lo que las cofradías contienen. Fe, religiosidad, historia, patrimonio, emoción, pasión. Aventuro que no estamos desgraciadamente ante la última crisis, pero acudiendo a la historia, comprobamos que son muchas las dificultades que a lo largo de más de 5 siglos han sufrido nuestras corporaciones. Otras epidemias, invasiones, desamortizaciones, quemas, destrozos o guerras, entre otras varias calamidades y circunstancias adversas, han puesto a prueba la resistencia de nuestras corporaciones. Si revisamos los años 30, podemos comprobar cómo solo en 3 años de la década procesionaron nuestras cofradías. A partir del 32, una comisión de carácter transversal, cofrades, periodistas, académicos, personalidades socialmente relevantes y los decididos apoyos del gobierno nacional y local lograron restablecer una situación que se antojaba mucho más complicada que ahora. A veces, recurrir al pasado puede ofrecer soluciones para el futuro. La Semana Santa está hecha para ser vivida, pero las cofradías también. Sin ellas no habría Semana Santa. En mayor o menor medida, es una tradición que nos pertenece a todos, por lo que se nos antoja imprescindible apelar a la emoción de lo religioso y al valor inmaterial de lo tradicional y popular para atajar los inconvenientes que las hermandades puedan estar pasando, para cuando pueda llegar el reencuentro con nuestra historia de siempre, con nuestras procesiones, podamos vivirlas todos igual que la última vez. Bueno, como decíamos, aquí seguimos en las cofradías en YouTube, este primer programa que queremos presentaros, un primer programa en el que hemos decidido hablar de cofradías. Hemos tenido una primera parte centrándonos en lo que nos movió toda la parte en torno a la Cuaresma y posterior, y vamos a dar un salto hacia adelante, vamos a hablar de cofradías. Jaime, vamos a seguir pues con el relato que tenemos que empezar a contar en este nuevo programa, con el que queremos acercarnos no tanto a la actualidad como a cosas cercanas a nosotros. Sí, una vez pasado el estado de alarma y bueno, con una relativa normalidad, llegamos a septiembre, donde pudimos contemplar pues la veneración a la patrona, que tuvo un éxito bastante notable. Fue un acierto totalmente por parte de la Hermandad de Santa María de la Victoria. Utilizaron muy bien los medios sociales, utilizaron muy bien, en el caso claramente de YouTube, se acercaron además a los colegios, que los colegios no podían acercarse a la Virgen, pero desde la Real Hermandad se acercaron muy bien y fueron capaces de llegar a todos, cosa importante. Pude comprobar in situ el éxito de la convocatoria, puesto que yo fui a venerar a la imagen y la cola se situaba, cuando yo me puse en la cola, en Pedro de Toledo. Es decir... yo te estaba hablando de mayo, sí. Y tú me estás hablando también de... Claro, tú me estás hablando de septiembre, como llevamos tantos meses ya... Tú te estabas yendo a las peregrinaciones. Exacto, y yo me he ido a su festividad. Pero bueno, yo desde lo que es la puerta principal, donde salen las cofradías de allí del santuario, y impresionaba ver todo cerrado, todo y la Virgen al fondo con esa puerta abierta. Eran esos momentos en los que podíamos empezar a salir a pasear, y yo recuerdo que mi primer paseo fue acercarme a la basílica y verla precisamente desde esa puerta, ¿no? Imágenes de clausura, podíamos llamarla. Eso hacía, pero tú la podías ver desde la calle. Y luego, pues luego ya avanzamos en septiembre y llegamos a 3 hitos, algunos más actuales. 2 son unas restauraciones leves que se le han hecho a nuestras imágenes, en este caso a la Reina de los Cielos, a la Virgen Reina de los Cielos y al Cristo del Rescate. Una efectuada por Naranjo y la otra efectuada por Carrasquilla. Exacto. Y luego hablaremos del Cristo mutilado, porque eso sí tiene mucha más intensidad en todos sus aspectos, ¿no? La gran diferencia, son 2 autores distintos, son 2 restauradores distintos. La gran diferencia entre la Reina de los Cielos y el Rescate ha venido prácticamente con una limpieza superficial, no hay grandes cambios. Sí vimos grandes cambios en las fotografías porque no fueron acertadas las primeras, se veían muchos brillos, etcétera, pero a la vista ya del día a día... El propio restaurador decía que ese brillo iba a atenuarse con la semana y era una restauración básicamente estructural en cuanto a los problemas de estabilidad que presentaba la imagen, una pegana más pequeña de lo que debía tener y demás. Y David, lo de la Reina de los Cielos, ¿qué te ha parecido? Yo no he apreciado tantas diferencias, no la he visto en directo, esa es la cosa. No la he visto en directo, pero en fotografías, que también es verdad que no siempre te refleja la realidad y demás, pues entonces no me parece que haya sido un cambio tan drástico, pero sí veo algún matiz, algo diferente si se nota. No sé,
Algo. Hay una cosa clave. En este caso, Fran, es que tenemos imágenes gráficas para ver cómo llegó la Virgen. Claro. Es decir, la comparativa se puede establecer con mucha fidelidad. Sí y no. Es decir, sí, las cámaras de... no, a ver, es muy distinta una foto desde abajo con flash que una foto a la altura de los ojos sin flash. Entonces, es cierto que a la Virgen todos le hemos encontrado esos rosetones a la altura de los pómulos que antes o no estaban tan marcados o no existían. Es cierto que ese es el gran cambio que hemos encontrado en la Reina de los Cielos. Yo creo que lo que hace es dotarle de un grado más de dolor que entiendo que ni Luis Álvarez Duarte ni en su momento Jesús Saborido con su encargo pretendían, y que ahora, cualquiera que sea el motivo, bueno, pues se le han añadido. También no entiendo o no sé si ha sido solicitud y petición de la agrupación de cofradías o ha sido una licencia artística dentro del proceso de restauración. Siendo Naranjo y viendo el impresionante trabajo que hizo con Consolación y Lágrimas, la verdad es que entiendo que ha tenido que haber otros factores, han tenido que existir otros factores diferentes al del interés, gusto o cualquiera que sea por parte del restaurador. Esa es mi percepción, sin más información. Pero en realidad lo que ha sido la restauración ha sido la limpieza, ¿no? Sí, por eso es una limpieza que se ha... De una Virgen que era muy pálida, o sea, llega a Málaga muy pálida. Yo recuerdo la recuerdo bien, porque... Yo recuerdo... Año 94 creo que fue, 93, 94. Además, sí. esa bendición por parte de don Antonio Ruiz Pérez en la iglesia de los mártires, la Virgen debajo del presbiterio, fue un hito cofradial que yo recuerdo así. Que siempre una muy buena Virgen de Álvarez Duarte. Es muy buena, sin duda. Iba a decir dolorosa. Hay que ser honesto claro. y decir que es una imagen muy buena de Álvarez Duarte, y que el principal rasgo que tenía era ese grado de realismo en la policromía, porque esa lividez del rostro evidentemente emparentaba perfectamente con el sufrimiento que había arrastrado la Virgen durante el tiempo de la pasión, ¿no? Exactamente, claro, pasión y muerte, claro. Bueno, digamos que ahí está la imagen. Ahí está la imagen, y sobre todo, lo ha dicho David, y creo que es honesto también decirlo. En mi caso, y creo que en tu caso también, Jaime, solo la hemos visto en imágenes, en fotografía. Así es. Con lo cual, el juicio sobre ese enrojecimiento de los pómulos tendremos que ver si es como los brillos iniciales del rescate, algo que se atenúa. Ahí lo dejamos. Ya, sí. No tenemos las posibilidades de ir a la calle tan a menudo como anteriormente. Bueno, y creo que ahora vamos a centrarnos, pues, los 10-15 minutos que nos quedan de programa en el gran hito cofrade, en un momento que todos esperábamos para la Cuaresma pasada, algo que ya anunció la cofradía que no iba a ocurrir, y es esa presentación del Cristo mutilado y su readvocación o su nueva advocación como Santísimo Cristo de la Clemencia. Parto de una base, ahora entraremos en la historia, en la talla, en las circunstancias, en el resultado. Partimos de una base con esta cofradía, y es que es una cofradía que, más allá de lo ideológico, cosa que no me interesa en absoluto, es una cofradía que se ha mantenido latente durante sus años de presunta inactividad. Eso quiere decir que cuando dieron el paso con la llegada de la Virgen, cuando dieron el paso para restaurar al Señor, nos hemos encontrado con que hay algo que falta en muchas prohermandades o en muchas hermandades pequeñas, como es ese músculo cofrade. Hay un cerebro, hay un músculo y hay un pozo cofrade que nos han demostrado. Pues sí, la hermandad parecía para el espectador, para el cofrade de a pie, podía parecer que estaba adormecida o inactiva, pero nos ha sorprendido que no ha sido así, que la hermandad ha tenido actividad, ha tenido ideas, han tenido proyectos, han seguido teniendo reuniones, captación de hermanos. Sigue siendo una hermandad pequeña, una corporación todavía, yo creo que estaba en el centenar de hermanos y demás, pero yo creo que ahora el impulso que va a tomar, primero con la incorporación de la soberbia dolorosa del convento de las Catalinas, y ahora con la restauración, o casi es como una especie de una nueva imagen prácticamente, porque para el cofrade nadie ha conocido cómo era la imagen, hace ya muchísimo tiempo que estaba así. Entonces, sin duda es un gran impulso para la hermandad, y
y esperemos que sigan esa línea. Es que ha habido 2 grandes restauraciones en este último periodo, una ha sido Consolación y Lágrimas y otra ha sido el Santo Cristo de la Clemencia. Aunque pueda parecer igual, no es lo mismo, es decir, es verdad que se han recuperado imágenes del pasado en su integridad, o más o menos en su integridad, según ha entendido el restaurador, pero claro, lo del mutilado es que traspasa cualquier frontera de lo pensable, porque, como bien ha dicho David, había gente todavía, archicofrades de la sangre, que habían visto a la Consolación, claro, a la Virgen de Consolación, antes de la intervención de Álvarez Duarte, pero claro, el mutilado, más que por fotos, no lo habíamos visto nunca. Y dudo que alguien lo hubiese claro, y a 15 metros, ¿no? En el Cristo, en el retablo, ¿no? En el ático. Exacto. Sí, sí. Entonces, claro, estamos hablando de un proceso de reconversión en identidad, en la talla, digamos, ponerle fin a una historia, definitivamente, y nacer al mundo cofrade, o renacer, mejor dicho, al mundo cofrade, bueno, pues con una integridad, nunca mejor dicho en este caso, y con unos valores, pues, históricos y artísticos increíbles, ¿no? Sí, porque la imagen además es de muy buena calidad para ser una imagen de retablo, ¿no? Estaba bastante bien trabajada, con una policromía muy notable, con bastante mayor dramatismo del que se podía esperar, porque estaba todo muy oculto con la suciedad. Y yo creo que a todos nos ha sorprendido. Ya no hablo tanto de la reposición de las partes que no existían, sino la restauración en sí de la escultura, ¿no? Nos hemos encontrado con un trabajo profundísimo del profesor Miñarro, de Juan Manuel Miñarro, partes repuestas que además son removibles, cosa que nos contaba en alguna conversación, no ya por quitárselas, sino porque, como él mismo decía, a ver, es historia, no solo de la Semana Santa, sino es historia de España, historia de la guerra en Málaga, y ojo... Y de esa escultura. Escultura. Claro. De esa misma imagen, de esa misma su escultura, historia, claro. Exacto. Y también forma parte de esa cultura interna, de esa cultura malagueña que ha visto durante 70 y tantos años al señor así. Ahora tiene que acostumbrarse a verlo de otra manera, pero la memoria también está en eso. Yo creo que el profesor Miñarro a lo que se ha ceñido con el criterio más escrupuloso que pueda existir en una restauración es a los parámetros de restauración de hoy en día, ¿no? Que bueno, que ya existían en los años 20 de Cesare Brandi, ¿no? Italia fue la precursora de estos criterios de restauración, y es que no puedes crear un falso histórico, es decir, no puedes por mímesis usar la misma madera y repolicrobar toda la escultura para que parezca una unidad. Claro. No, ha utilizado los criterios de restauración que son científicos y técnicos de hoy en día. Eso, bueno, del profesor Miñarro no tenía ninguna duda que iba a ser así. Y otro aspecto de la restauración es, bueno, teníamos a un Cristo que durante 200 años ahí arriba, nada más que le ha caído polvo y no le han pasado ni un plumero. A eso súmale. Cuando se ha bajado, las restauraciones han sido mínimas, taparle unas grietas en las extremidades, es decir, tenemos un Cristo que, claro, necesitaba una puesta en valor absoluta. La profundidad de la limpieza no es que haya sido enorme, es que tenía mucha suciedad, ¿no? O había de tenerla. Es que ya en el 37 dudo mucho que la restauración tuvo que ser lo más leve en cuanto a dejar esas partes para que hubiera luego una manipulación, astillas, no sé. No, sí, un lijado y poco más. La imagen muy alta, tampoco hay mucha más fotografía del Cristo, ya se ve luego en el trono y cuando la cofradía se organiza, pero debió tener bastante suciedad, que yo creo que en ningún momento no se reconocen restauraciones del Cristo mutilado durante el periodo que la hermandad estuvo activa, ¿no? Profesionalmente, ¿no? Alguna limpieza superficial, pero poco más. Y creo en lo que te he dicho, tapar unas grietas que tenía a la altura del hombro. Sí. Las habituales de los ensambles, de los brazos, de los hombros, claro. Quiero recordar, fue el 6 de octubre, el día de la ceremonia de reposición al culto, y de primeras trascendieron unas imágenes que al mundo cofrade, en general, donde me incluyo, inculto en el ámbito litúrgico, llamaron mucho la atención porque el Señor aparecía tapado con unas telas a la usanza de la veneración de la Santa Cruz en el Vaticano. Exacto, sí. Así fue. No estamos acostumbrados en Semana Santa a acudir a las misas en el Vaticano. Hubo unas primeras horas de chanza hasta que llegó el punto en el que nos dijeron, o en el que se presentó y se explicó. La verdad es que, como todo en esta cofradía, todo medido al milímetro, todo estudiado, más allá del acto en sí, más allá de esa presentación del Señor, yo creo, utilizando este acto como punto de partida, que estamos
ante una hermandad que va a dar, no que va a dar muchísima habla, porque eso es un punto común, un lugar común, sino que es una hermandad que lo va a cuidar todo mucho, tanto como su propio patrimonio que está recuperando. Pues sí, hombre, sorprendió. Yo tenía algunas noticias, tengo algún amigo y demás, y no sé si hará gracia que lo diga, pero cuando vea el programa, pero bueno, tampoco era algo en plan top secret, ¿no? Era que había una idea de hacer esa presentación, bueno, o reposición al culto, que yo creo que era el término apropiado, pero después nos sorprendió a muchos que esa otra opción, que era la que proponía, no sé si el Cabildo Catedral, no sé quién exactamente es el que, o el que dirige, el que lleva la liturgia. Probablemente Alejandro Pérez Verdugo, claro, que es el responsable de liturgia de la diócesis. Propuso esto. Yo no sé si eso el tema del descubrimiento de la cruz se suele hacer en Semana Santa, en los oficios y demás, como antiguamente que las cruces estaban tapadas y demás, veladas, nunca veladas. No sé yo si por ahí vendrían los tiros, porque es verdad que vimos las imágenes, efectivamente, en el altar mayor de San Pedro, ¿no? En Roma y demás. Yo en este punto sí me gustaría aportar que cuando una hermandad es consciente de que va a dar una imagen extraña, cuanto menos para el cofrade habitual y no experto en usos litúrgicos o en ceremonias litúrgicas, avisar no está de más. Decir, el Señor de la Clemencia se va a presentar de esta manera a usanza tal. Oye, porque es que los cofrades son muy de hablar y entonces evita muchísimo, y además estamos cada día menos informados, claro, menos preparados, menos formados. Exacto. Yo lo he hablado directamente. Oye, la incultura. Estamos hablando en plata, ¿no? Yo creo que no nos duelen en prenda, sé que, fíjate, pues nos dejan ahí. Pues mira, esto es así y está bien hecho. Dos elementos más que tratar en torno al Santísimo Cristo de la Clemencia. Primero, obviamente, esa advocación. Una advocación que, unida a la Virgen de la Divina Providencia, nos deja una hermandad nueva, por decirlo directamente, que además mantendrá muy seguramente y tendrá muy seguramente un carácter sacramental, será una hermandad sacramental, la hermandad sacramental ni más ni menos que del Sagrario de la Catedral de Málaga. Casi nada, ya ves. Estamos hablando, si queremos hacer esos orígenes históricos y si queremos irnos a eso que nos gusta tanto a los cofrades, del pozo de donde nace esta hermandad, estaríamos hablando de la primera hermandad de Málaga, la hermandad del Sagrario de la Catedral, prácticamente. Estaríamos hablando de ese primitivismo católico, porque claro, en la iglesia, la sacramental del Sagrario, estamos hablando de una de las primerísimas hermandades de Málaga. Yo antes de dejar a David que nos dé sobre su opinión sobre la vocación del Cristo y demás, sí, me gustaría resaltar lo artístico, que esa limpieza a la que nos referíamos, nos ha dejado una figura reconocible, que es Jerónimo Gómez de Hermosilla, y que para mí es una perfecta transición entre Pedro de Mena y Fernando Ortiz, ubicada en el tiempo y espacio de esa manera. Se ven características de ese barroco, todavía hay tensiones, todavía hay movimientos, pero también empieza a aparecer la serenidad que luego Ortiz nos trasladará con el Cristo de Labor, por ejemplo, ¿no? Estoy de acuerdo. Y en cuanto a la advocación, bueno, ya hemos hablado y comentado alguna vez que ambas imágenes, que forman un tándem muy homogéneo en histórico-artístico, están llamadas a ser un goce para el procesionismo malagueño. Hombre, si la Virgen está atribuida, no está documentada, pero al escultor antequerano Antonio del Castillo, y el Cristo sí está bastante fiable, 1710-13 aproximadamente, Jerónimo Gómez de Hermosilla, hablamos de que son dos imágenes casi coetáneas, ¿no? Porque Castillo muere en el año 1704, podemos hablar o sea que de 20 años, 15 años de diferencia. Es muy curioso cómo el destino las ha unido, ¿no? La vocación a mí me parece muy acertada, es una vocación inédita, tiene yo creo que una profundidad teológica y litúrgica importante, y yo creo que la hermandad, hay que recalcarlo, ¿no? Ha hecho un gran sacrificio, porque ha hecho un sacrificio importante respondiendo a las solicitudes de que le ha hecho la Iglesia, o sea, el Obispado de Málaga. Y no sé cuántos ejemplos habrá de cambio de titulación de imágenes en la ciudad. Recordaba yo en algún foro también la Virgen de la Concepción Dolorosa de la Hermandad del Huerto, una vocación franciscana que la hermandad en su momento decidió suprimir la coletilla de Dolorosa, que era, pero no hay muchos cambios de titulación. De hecho,
Dolores y Palos me estoy acordando, pero bueno, hace... Claro, pero hablamos ya de hace mucho tiempo, pero así recientemente no recuerdo yo nada. Entonces, para mí es muy loable lo que han hecho. También es cierto que, por ejemplo, si nos vamos a otras hermandades de mutilados que había en España, me voy directamente a la de Huelva, no recuerdo bien cuáles son las advocaciones, pero seguramente Santísimo Cristo de la Victoria, Virgen de la Paz o viceversa. Claro, ahí lo único que tienes que cambiar es esa Real Hermandad de Mutilados, etcétera. Claro, la advocación es que era una hermandad con una identidad demasiado acuciada, demasiado muy marcada. Por eso creo que lo que ha hecho la cofradía Mutilado con el Cristo de la Clemencia es una actualización tan brutal a todos los niveles, a nivel iconográfico, a nivel artístico, a nivel de la nomenclatura del Señor o de la advocación del Señor, y bueno, y se ha dotado de las herramientas ya suficientes, como junto a la Virgen de la Providencia, armarse para despegar como una cofradía más en el siglo XXI, ¿no? Sin duda, ellos el proyecto básico que tienen, lo sabemos todos, tienen la idea de salir lo más pronto posible a la calle. Ahora también todo se ha paralizado como es lógico. Ahora todos tenemos esa idea. Pero creo que es una época que les va a venir bien. Va a venir bien dentro de lo negativo. Para cuajar esa idea, ¿no? Ir con tiempo y sopesando todo y demás. Vamos a ver su presente, ya lo estábamos comentando, pero sobre todo ese futuro. ¿Qué día encajaría el Mutilado? Una cosa importante, Jaime ha hecho muy bien esa diferenciación. Igual que es la cofradía de los gitanos, igual que son las fusionadas, igual que... La hermandad va a seguir siendo la cofradía del Mutilado, queramos o no queramos, nos guste más o nos guste menos. La gente, los cofrades, todo el mundo la va a seguir conociendo así. Lo que pasa es que ya no va a ser como ocurre en Huelva. La Cofradía Nacional del Santísimo Cristo Mutilado, ahora es la Cofradía del Mutilado y el Cristo de la Clemencia. Exacto. Va a ocurrir como ocurre en Huelva. En Huelva está la Hermandad de los Mutilados, que en sus carteles, en sus boletines, en toda su comunicación, se sigue llamando Cofradía de los Mutilados de Huelva. El ejemplo de los gitanos es obvio. La Hermandad de la Columna, que ellos, gracias a Dios, han recuperado poco a poco esa vocación, ese título de hermandad histórico, de la Cofradía de los Herreros y demás, pero en el argot popular ¿Os acordáis de los itinerarios estos de los 80? Vulgo gitanos, ¿no? Claro. Pues bueno, a lo que íbamos, ¿qué día lo ves? Yo lo hablaba con Rafa López Taza, el hermano mayor de la cena, muchas veces. Hay que volver el Domingo de Ramos, Rafa, hay que volver el Domingo de Ramos. Y ahí ya tendría el hueco, la cofradía del Mutilado. Lo que pasa es que el Domingo de Ramos ya no tendría hueco para nada. Hay que volver a otra, claro. Dulce el martes. Estamos ya en un pueblo muy complicado, muy complicado. Pues yo creo, David, pero es complicado, que Sábado Santo a lo mejor. Una hermandad como esta para mí tiene dos encajes muy diferentes. El Jueves Santo para mí es inviable ahora mismo sí. Inviable en un sentido. Sin embargo, Fran se trataría de recuperar su día, o sea, que sí. Que un día que está ya muy cargado. Es un día inviable en varios sentidos. Uno, en los estándares de calidad que creo que tiene esta hermandad. Y es que el Jueves Santo hoy, en Andalucía en general, no te hablo de Málaga, está sobredimensionado en cuanto a número de hermandades. Buscar acompañamientos musicales, etcétera, un Jueves Santo, también hay que mirar eso, Es prácticamente personas, imposible. Claro. Y personas, efectivamente, Claro. Es prácticamente imposible. Que el obispado, con los movimientos que va a haber próximamente en Andalucía, etcétera, hay un cambio en el ordinario del lugar y nos encontramos con... Ojalá. O incluso dentro de la vicaría hay una apertura hacia esa posibilidad de un Sábado Santo, no por novedad, no por moda, sino por mímesis con el resto de Andalucía, y de repente nos encontramos con que tenemos un Sábado Santo con hermandades como Descendimiento, Santa Cruz y Mutilado. Ojo, estamos dándole un día muy fuerte a la Semana Santa de Málaga, aunque solamente sea con esas tres hermandades y sobre todo por el Mutilado. Hombre, los cambios de liturgia del año 56 permitieron la creación del Sábado Santo en la Semana Santa de Sevilla, que es la que más... Pues yo fue quizá el primer Sábado Santo que hubo, y con cofradías históricas que se movieron, como es la Hermandad del Sagrado Decreto, la Hermandad del Santo Entierro y demás, pues en Málaga siempre ha sido por una cerrazón, a lo mejor, del Palacio, que tampoco tiene mucho mayor, no sé, recorrido, ¿no? En Málaga hemos tenido la experiencia de un prelado, un obispo que no nos dejaba entrar en la catedral, luego nos dejó. Es decir, ¿por qué no vamos a pensar que puede cambiar de opinión por necesidades del tipo que sea? No vamos a entrar a valorarla. Yo, sinceramente, teniendo en cuenta todos los aspectos que tú has dicho,
El Sábado Santo es que depende de mucho de la filosofía y de la puesta en escena que quiere hacer la cofradía en la calle, del estilo que quiere imprimir a cada uno de... Pero me consta que va a ser algo que va por clásico. Sí, no voy a decir severo, pero tampoco... Hombre, desde luego, de corte popular no va a ser. Una hermandad de centro con ese carácter serio, un crucificado muerto, es muy difícil imaginártela con una agrupación de cofradía, una agrupación musical, perdona. O el Rosario de Cádiz. Bueno, o la agrupación de cofradía, porque eso es otra. Sí, claro, ese es otro escollo que hay que A salvar. ver, claro. Porque para procesionar No como sé. las demás hay que entrar. Su estatua ahora mismo es de hermandad desagrupada, me imagino. Sí. Bueno, a ver, hay una cuestión. No sé es si había que- a lo mejor una y es especie que de... Yo creo que hay un día ¿Otra bula? absolutamente... ¿Otra bula? Para mí hay un día absolutamente desaprovechado en Málaga, que se aprovecha, entre comillas, con traslados, donde cabrían 3-4 hermandades, o si lo dejamos solo en 2. El Viernes de Dolores en Málaga, con la esclavitud dolorosa y el mutilado, tendría un sabor único en Bueno, el centro. eso sin duda. Con esas Y, dos... y estamos hablando de... Esas imágenes, ya ves, son historia viva de la ciudad, de la Semana Santa de Málaga. Sobre todo, hombre, la esclavitud tiene un bagaje histórico brutal. Pero lo mejor que nos queda de nuestro pasado, de nuestro legado, ¿no? Esa De lo que ha dolorosa, llegado vamos, hasta... es un lujo de Málaga. O sea, también hay gente o cofrades que han especulado en el Martes Santo como Porque es el día, yo creo que el Viable. día más Hay 6 relajado. hermandades, ¿no? Creo recordar, son 6 y bueno, por delante podrían entrar algunas. Bueno, sí, tendremos ahí Rocío, Nueva Esperanza, Estrella, Rescate, Sentencia y Penas. Es el día más desahogado. Es el día más El desahogado. lunes tiene 6 también, ¿no? Creo. Sí, son 6. Gitanos, Crucifixión, Estudiantes, Dolores, Pasión y Cautivo. Entonces, No hombre, se nos olvida ninguna, ¿no? Estoy pensando, lo habéis dicho de correr y... Cualquier- mencionaba la sentencia el martes, ¿no? El martes creo que sí, creo que sí, esa no se me olvidó. No sé, yo creo que estamos, también es cierto, ¿a qué precio quiere entrar? Y sobre todo, ¿qué precio tiene necesidad de pagar el mutilado para entrar? Es decir, no, vas a entrar el lunes santo a las 3 de la tarde. No, mira, no. Es que No voy a entrar. ese es el verdadero interés. Claro, O sea, claro. podemos especular sobre el día que consideramos, que queremos o que vemos mejor, pero para eso primero tiene que entrar la agrupación. Es decir, esa es ahora mismo el Yo objetivo, también te digo una que cosa. se tiene que marcar. Podría cerrar el miércoles también. También podría cerrar A el mí miércoles. me gustaría en un punto en el que no sería ni necesario agruparse. Lo que pasa que ha perdido el gancho, es decir, una vez que Veracruz pasa a ser una más del Jueves Santo, Claro. ha perdido ese momento de hermandad de salir a las 12 o a la 1 de la madrugada o a las 2 cuando se queda expedito el centro y salir ahí en ese espacio en el que las hermandades van de recogida, tienes otra hermandad distinta absolutamente a lo que hay en la calle un Jueves Santo a las 2 de la mañana, de 2 a 6, porque no necesita más de 3-4 horas, Estando donde donde está, está. estando donde está. No, y sobre todo si va a tener un carácter serio y luctuoso, más o menos son procesiones que van rápidas, que aparte que no- caminan, tienen un discurrir Sí. aligerado, ¿no? Y además yo pienso que sería, vamos, no creo que muchos cofrades estarían en... O sea, no es hermandad que se viese a lo mejor desarropada, ¿no? No. En la calle. Aunque bueno, también una hora complicada, Málaga Claro. no está acostumbrada a eso y bueno, yo creo que a mí la opción que más me gusta es la del Sábado Santo. A mí me encantaría el Sábado Santo porque además sería esa palanca que haría, por un lado, hacer el Jueves y el Viernes Santo días menos saturados. Sí. El Domingo de Ramos incluso podría desaturarse, pero claro, ahí estaríamos hablando de un cambio estructural de la Semana Santa que para ciertas cosas hay entes que sí quieren dar el paso adelante, pero para otras no. Sí. Entonces creo que falta esa defensa directa, clara, por parte de la agrupación de cofradías, que a lo mejor si se diera cuenta de que un día más de silla es un día más de abonos y un día más de recaudación, podría tenerlo en cuenta. Es que yo no sé si la agrupación en algún momento luchó, entre comillas, por eso. Lo desconozco. Yo creo que siempre ha mantenido No una lo sé. postura tibia, Porque porque nunca le recuerdo un comunicado o cierto activismo en pro de conseguir el sábado como jornada profesional. Porque el descendimiento sí lo tenía en su estatuto, Sí. yo creo que ya no. Sí, Ya- yo ya- creo ya que no- no, por, ya no lo por, tiene. por prohibición. Claro. Por inoportuno. Exacto. Tanto el descendimiento como Santa Cruz. Santa Quiero Cruz, recordar que también sí. lo tenían reglas y, lógicamente, con las dos. Sí, tres tenerlo ahí para nada. Para nada, pues Yo creo tampoco- que si os parece, podemos pasar de una imagen recuperada Vamos a pasar. a comentar brevemente Vale. de una imagen recuperada a una que desgraciadamente no ha llegado en la fecha prevista por un infortunio del escultor, y es que se esperaba con mucho deseo ver la nueva imagen de Humildad y Paciencia y bueno,
nos vamos a quedar con las ganas, en principio, en la fecha prevista, por supuesto. Yo creo que llegará durante el 2021. ¿Cómo opinas tú sobre esto, David? Hombre, hay una gran expectación, porque todos sabemos de la valía del escultor, del artista, y además del proyecto tan fantástico que presentó. Entonces, bueno, pues sí, ha sido una pequeña decepción para la hermandad, me imagino que mucho más grande, y bueno, pues con muchas ganas, porque, hombre, la expectación no cesa. La expectación no ha cesado, y bueno, pues habrá que esperar. Ha tenido un infortunio, además yo lo he visto en persona, y dice que tiene el hombro el pobre un poco fastidiado, y bueno, pues al final las cosas que se tardan en llegar a lo mejor, bueno, pues son las más golosas. Quizá aquí me meto en camisa 11 varas. Esa lesión de hombro ha sido relativamente reciente. Quizá cuando tú tienes en tus manos a un titular de una hermandad, tienes que prever, no te digo que preveas que vas a estar un mes parado, pero sí sueles terminarla con más tiempo para poder pulir ciertos detalles, etcétera. Además hay que sumarle a José María Ruiz Montes pues esas otras obras que tiene paradas ahora mismo, como pueden ser el trono del Señor ¿Del perdón? Del perdón, de los Dolores del Puente y de la Salud, que no me sale el nombre de la Esperanza de su Gran Amor, por eso me he quedado parado. Claro, no es un retraso solo en este caso, sino que esto, debido a la lesión, probablemente le puede acarrear otros retrasos, como por ejemplo Almojía, como por ejemplo Dolores del Puente o Esperanza de su Gran Amor. Pues la decepción puede pasar de 1 a 4 hermandades. Claro, yo ahí no sé, yo desconozco los plazos que él tenía para entregar estas obras, pero... Yo creo que el titular de Almojía iba para esta Semana Santa 2021, pero tenía la Cuaresma, creo recordar, como plazo. En todo caso, yo creo que también la pandemia ha hecho que se relajen los plazos por parte de las hermandades. Lógicamente no es lo mismo no presentar al Señor en Cristo Rey con 40 personas en la iglesia que presentarlo, si Dios quiere, en noviembre del año que viene, con la iglesia llena, con gente en la puerta y con mucha más... Claro. Quería hacer referencia a eso, y es que probablemente los tiempos en los que estamos viviendo ahora mismo y las circunstancias que se están dando, inconscientemente te llevan a cierta relajación, porque sabes que no hay urgencias, que desgraciadamente no hay prisas. Y oye, una vez repuesta de su lesión, sí, acomete el trabajo con esa tranquilidad, pero sin prisa, pero sin pausa, con esa tranquilidad que da la comodidad de no tener urgencias, pero con el deseo de rematarla. Yo creo que no ir con prisa siempre es recomendable. A mí me consta que hay talleres que los que están teniendo cierta relajación, pero también obligados, porque los pobres... Al no haber dinero. Todos tenemos algún amigo que trabaja en este mundo, en este gremio, y claro, las cosas, aún así hay hermandades que siguen tirando para adelante. Afortunadamente, para nosotros y para los artesanos sobre todo, para los artistas. Cuidado, que también es un momento quizá oportuno, porque también los talleres están más desahogados, te van a hacer los trabajos con mayor dedicación, que sabemos que las prisas nunca son buenas consejeras. Sí, correcto. Queridos, vamos a dejarlo aquí porque nos hemos dejado más de la mitad del guión, Jaime, casi 3/4 del guión sin tocar. Que bueno, tenemos una tertulia ahora. Hay cosas de presente y de futuro que pueden ser tratadas en la tertulia y en cualquier otro momento. Efectivamente. Pues David, muchísimas gracias por ser el conejillo de Indias de este primer programa. Es un honor, ser el primero. Es el abanderado de, estando entre amigos de las cofradías. Efectivamente. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Un placer y un honor. Jaime, a ver cómo sale, a ver qué tal, ¿no? Bueno, estamos ahí cruzando los dedos y a ver cómo es el resultado. Bueno, yo soy confiado y creo que todo es mejorable seguro, pero yo creo que va a quedar una cosa, por lo menos que se ve, que se escuche, que ya es importante. Eso, ya antes he probado y más o menos se escuchaba, ya veremos qué tal queda. Nos vemos luego en la tertulia. Nos vemos luego en la tertulia, por supuesto. Nosotros vamos a cerrar aquí esta primera edición de las cofradías en YouTube. Vamos a seguir hablando de cofradías. Ahora nos vamos a quedar con Miguel Díaz, Miguel Pureza, con su columna de humo. Luego vamos a cerrar con una estampa antigua que nos va a traer Jaime. Y hoy, porque es el primer sitio en el que estamos, es el primer programa, vamos a acabar con el estreno de la marcha de Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros, dedicada a la marcha a la Virgen del Rosario, Rosario Madre Inmaculada, que se estrenó hace unos días en la iglesia de Santiago. Así que, nada, nos vamos a quedar aquí. En un ratito vamos a seguir hablando de cofradías aquí, en Las Cofradías. Muchas gracias por estar ahí
Nos vemos la semana que viene. Hasta luego, sed libres y felices. Muy buenas, cofrades, ¿qué tal? Bienvenidos a este mi espacio, Columna de Humo. En primer lugar, agradecer a Fran Cristófolo y Jaime Moreno el espacio que me han dado, el espacio que me ceden aquí, desinteresadamente. No cobro por esto. Podría, pero no lo hago. En el que, digamos, voy a exponer la única y posible visión de las cosas, la mía. Pero bueno, no quiero ser tan pretencioso y simplemente diré que voy a dar una opinión. Con mayor razón, con menor razón, sin razón ninguna. Pero bueno, mi opinión, al fin y al cabo. Para eso está este espacio. Por eso es mi espacio. Se titula Columna de Humo por lo siguiente. Una columna de humo es algo que no nos permite ver, es algo que nos oculta lo que hay detrás. Y yo creo que ya en este mundo cofrade estamos un poquito quemados de estar siempre con cortapisas, con segundas, con dos visiones, con a ver qué pasa por aquí, a ver si esto que estamos diciendo, si lo decimos en tal periódico va a generar daño a alguien. No, aquí se ha acabado. Este espacio único y exclusivamente es para decir las cosas que pienso sin precisamente esa cortina de humo. Voy a hablar de lo que creo conveniente, como creo conveniente y de la forma que creo conveniente. Voy a dar mi opinión, básicamente. Con el único objetivo de agradar a nadie y con la única intención de echar un rato. Unos cuantos minutitos y pa'lante. Entonces, bueno, a partir del siguiente, esta era la presentación, a partir del próximo programa ya entraremos en materia y ya intentaremos hacernos yo sobre todo lo que quiero hacerme son preguntas. No me va a responder ni Cristo, pero bueno, hemos venido a jugar y el objetivo es que a ver si alguien la coge. Nunca mejor dicho. Así que nada, cofrades de las cofradías, nos vamos viendo. Cualquier cosita me escribís por Twitter, ya sabéis. Hasta luego. Hay encuentros para los que no se sale, casuales imprevistos que componen, como la imagen, un sobrechoque de posturas, una aproximación de un tiempo que se mide con distintos relojes, el de la prisa y el de la espera. Parece el hallazgo de la sorpresa, un encontronazo captado en un suspiro que se vale de la esquiva tangente para rozarnos sin querernos. La estampa no es más que un tiempo que marca una hora dispuesta por dos manecillas en ángulo recto. Avanzaba por la calle de los Monjes Blancos el Cristo de los Viñeros, tiñendo de color robé la memoria de los hábitos monacales. Detenido ante el palacio, como si de un vasallaje feudal se tratara, contempla el horizonte y destila lentamente toda su experiencia en el desespero, el que ya tuvo ante la sequía y ante la terquedad del sol que no le permitieron la lluvia. En la parte superior, un perfil de la muerte que se escapa enérgicamente entre los naranjos lleva la rectitud de la prisa, lleva las urgencias del ayer y va con el simbólico sesgo de la fatalidad. Entre ambos, el gradiente humano, el ángulo de un reloj más de arena que de tiempo. Hoy, la casualidad no existe porque ha tomado el nombre de Providencia. Y al fondo, Santa María.